A continuación, la segunda exposición, ensayo de transformadores, protocolos y su importancia, al cargo del ingeniero Lucas Figurano, del Grupo Cooperativo Mayo. El Grupo Mayo es integrado por 5 unidades de negocios relacionadas, dedicadas a la fabricación y distribución de materiales eléctricos. Las principales actividades del grupo consisten en la fabricación de transformadores de potencia tipo rural, distribución, llenado integral, fabricación de postes de eucaliptos, fabricación de herrajes y morceterías para líneas eléctricas de baja, media y alta tensión. Y cierra con nosotros el ingeniero a esta hora. Buenas tardes. Vamos a hablar de la importancia de los estados normalizados de los transformadores de distribución para asegurarnos la calidad de los transformadores. En primer lugar, vamos a hacer una breve descripción de nuestra empresa. El Grupo Corporativo Mayo está compuesto por 5 unidades de negocios, cuya la principal es la fábrica de transformadores. Después tenemos también la fábrica de herrajes y morcetería, la división comercial dedicada a la distribución y venta de materiales eléctricos, la parte forestal dedicada a la producción de postes de eucalipto, ya sea creosotados o salinizados para líneas eléctricas, de cable o de telefonía. Y también tenemos la división transporte, que se encarga de toda la logística y entrega de materiales en tiempo y forma a sus clientes. Vamos a ver la localización de las distintas oficinas y plantas que componen el Grupo Mayo. La casa central se encuentra en Villanueva, provincia de Córdoba, la planta principal en Rosario, la fábrica de cubas en la ciudad de Córdoba, la fábrica de trafopartes y núcleo de transformadores en Villa María, y la parte forestal en Paso de los Libres, Corrientes y Alto Alegre, Córdoba. También hay oficinas comerciales en Buenos Aires. La división Transformadores tiene más de 45 años en el mercado, más de 60.000 transformadores fabricados, más de 250 empleados y su producción es de 700 transformadores mensuales. Tiene un sistema de aseguramiento en calidad basado en ISO 9001 desde el año 1997. Y también es miembro del Comité de Normalización de Transformadores de Potencias de Irán. La división Transformadores, su planta principal se encuentra en Rosario, tiene una superficie cubierta de 4.500 metros cuadrados, 120 empleados trabajando en 2 turnos, y lo que se realiza ahí principalmente es el control de materiales, la ingeniería, el montaje, el bobinado, secado, incubado, laboratorio de ensados y despacho. La planta de la ciudad de Córdoba tiene la fabricación de herrajes y cubas, 1.500 metros cuadrados de superficie cubierta, 80 empleados trabajando en 2 turnos. En Villa María recientemente se inauguró una nueva planta que es de fabricación de núcleos y prensaduros, más de 4.500 metros cuadrados de superficie y 50 empleados trabajando en 2 turnos. Los productos de la división Transformadores son los siguientes: transformadores rurales, de distribución, de llenado integral, de subtransmisión, herméticos sumergibles y de potencia hasta 20 MVA con regulador bajo carga y en tensiones hasta 35 kV. Todos estos transformadores se fabrican según normas IRA, IEC, ANSI o especificaciones particulares del cliente. En esta imagen podemos ver cómo evolucionó la compañía durante los años. En sus principios se dedicaba a la fabricación exclusiva de transformadores rurales y fue creciendo hasta llegar el año pasado a fabricar y a poner en servicio el primer transformador de 20 MVA con regulador bajo carga. Vamos a hablar de los ensados. El objetivo principal es someter a los transformadores a determinadas condiciones para ver si cumplen con los requisitos especificados.
Los ensados simulan condiciones críticas de funcionamiento que el transformador debe superar para obtener una garantía que podrán operar bien durante largos periodos de tiempo. Los ensados se realizan según normas. Acá en Argentina, según las normas IRAM, pero bueno, también hay normas internacionales que circulan por ahí. Las normas fijan la metodología del ensado y el criterio de evaluación de los mismos. La norma también establece ciertas condiciones que se deben cumplir en el laboratorio. Por ejemplo, la temperatura ambiente en la cual se deben realizar los ensados entre 10 y 40 grados centígrados. Los resultados de los ensados después se refieren a una cierta temperatura que puede ser 20 o 75 grados. Los rodamientos con tomas deben estar colocados en su toma principal y todos los elementos de medición e instrumentos deben ser calibrados y certificados por entes nacionales. Vamos a ver algunas definiciones antes de la clasificación de los ensados. Partida se define como un conjunto de transformadores de iguales características y de la misma fábrica que corresponden a un mismo pedido. Y remesa, lo que vemos en azul, es una porción de esa partida de transformadores que se entregan de una vez. Los ensados de rutina se efectúan sobre cada uno de los transformadores tomados individualmente para ver la calidad y uniformidad de los materiales y los procesos de fabricación. La norma establece una secuencia de estos ensados. Entre los principales tenemos la medición de resistencia de aislación, ensados dieléctricos con tensión aplicada, inducida, medición de resistencia eléctrica de los rodamentos, medición de relación de transformación y verificación del grupo de conexión, ensados para medir pérdidas de vacío y de cortocircuito, entre otros. Los ensados de remesa se efectúan sobre un transformador para una remesa de 5 o más unidades. Entre ellos tenemos el ensado del aceite aislante, control de recubrimiento de la terminación superficial, ensado de funcionamiento de válvulas y ensado de fatiga de 200 ciclos para las púas del frenado integral. Los ensados de partida se efectúan a uno o a varios transformadores para una partida de 10 o más unidades. Se verifican características de diseño o constructiva que no se verifican en los ensados de rutina. Por ejemplo, para una partida de 10 transformadores corresponde, según norma, un ensado de calentamiento. En caso de ensado con tensión de impulso, se aplica la fórmula, la raíz cúbica del número de transformadores. También tenemos ensado de ruido y de hermeticidad y estanqueidad caliente. Estos ensados especiales no están dentro de los ensados anteriores debido a su dificultad y costo. Son a pedido y entre un acuerdo previo entre el fabricante y el comprador. Por ejemplo, el ensado ante cortocircuito externo en Mornes, para cierta potencia de transformador no hay laboratorio en el país que lo pueda realizar. Y el ensado de fatiga de Cuba para transformadores de frenado integral en 8000 ciclos es un ensado muy largo que dura 11 días y le produce una fatiga a la cuba para luego poner en servicio. Para realizar todos estos ensayos se debe tener un laboratorio adecuado e instrumentos y equipos adecuados. Acá vemos el laboratorio de ensado de rutina, el laboratorio de ensado de impulso. En esta imagen se puede ver un transformador de 2500 kVA, al cual se le está aplicando un impulso en la parte de alta tensión, y vemos también el registrador. Laboratorio de ensado de calentamiento, podemos ver también a la derecha el ensado de calentamiento de un transformador de 1600 kVA y a la izquierda el ensado de un transformador de 20 MVA. Vamos a describir los principales ensados. Dentro de los ensados de rutina tenemos medición de resistencia de aislación.
determina el estado de la aislación, que es muy importante porque a través del tiempo la aislación se va deteriorando por temperatura, por humedad y por otros factores. Por lo tanto, el criterio de aceptación es que la resistencia de aislación sea mayor a 3.000 megohms al minuto. Los niveles de tensión de ensado son 2.500 voltios y 5.000 voltios. Se mide la resistencia entre alta tensión y baja tensión, entre alta tensión y masa, y entre baja tensión y masa, con un instrumento que se denomina megómetro y contiene una fuente de tensión continua con electrodo de Watt para hacer una medición más directa. Dentro de los ensados de rutina también tenemos los ensados dieléctricos. Con tensión aplicada verifica la rigidez de las aislaciones a masa y entre los arrodamientos. Por ejemplo, entre alta tensión y baja tensión y entre alta tensión y masa. El tiempo de tensado son 60 segundos y la tensión de tensado depende de la tensión nominal del transformador. Para un transformador de 13.200 voltios, la tensión aplicada es de 38 kilovoltios. Ahí vemos el transformador enlazado, la parte de alta tensión que está conectada entre sí a través de un transformador elevador. El bobinado no ensaudado se cortocircuita y se pone en tierra con la cuba y el núcleo del transformador. El ensado con tensión inducida verifica, como vemos en la imagen, la aislación entre espiras y entre capas de ambos bobinados simultáneamente. El valor de tensión de prueba es el doble de la tensión nominal y se utiliza una frecuencia al menos del doble de la frecuencia nominal para no aumentar la inducción magnética. El tiempo de aplicación de esta tensión se puede observar en esta ecuación, donde si la frecuencia de ensado es 100 Hz, son 60 segundos de ensado. Tanto el ensado dieléctrico con tensión inducida o con tensión aplicada son ensados muy importantes porque son pasa o no pasa que van a garantizar la calidad del transformador. Tenemos también la medición de la resistencia eléctrica de los arrodamientos, de la cual se determinan parámetros del transformador, indirectamente calidad de los arrodamientos, el material de los arrodamientos, contactos, soldaduras y conexiones. Se mide con corriente continua usando un micromímetro y, como todos saben, la resistencia varía proporcionalmente con la temperatura. Por lo tanto, se refiere a través de ecuaciones a una temperatura de referencia. Otro de los ensados de rutina es la medición de relación de transformación y grupo de conexión. La relación de transformación es la relación entre la cantidad de espiras del devanado primario sobre la cantidad de espiras del devanado secundario, que es igual, por ejemplo, para un transformador, la tensión nominal primaria sobre la tensión nominal secundaria del transformador estando este en vacío. Se utiliza un relaciómetro conectando los bornes de alta tensión y baja tensión homólogos, y la norma establece también un mínimo y un máximo para las tensiones nominales en diferentes puntos de regulación del transformador. Otro ensayo importante es la medición de pérdidas en el transformador, tanto de vacío como de cortocircuito. Vemos el circuito equivalente del transformador, donde vemos la impedancia del primario, la impedancia del secundario, y la rama en paralelo representa el núcleo del transformador. Las pérdidas en vacío y corriente de vacío se mide la potencia, la tensión y frecuencia nominal. La corriente se mide el 100% y el 105% de la tensión nominal. Y una de las condiciones es que la tensión debe ser sinusoidal. Acá vemos en el primario la tensión nominal y el secundario el circuito abierto. La corriente de vacío se expresa en porcentaje de la corriente nominal. Este ensado es muy importante porque las pérdidas de vacío son las pérdidas que va a tener el transformador a lo largo de toda su vida instalado aún sin carga el transformador.
El ensado de pérdidas en el cortocircuito determina la potencia activa disipada por los rodamientos en carga y se obtienen parámetros para calcular la tensión de cortocircuito. Se mide la frecuencia nominal, haciendo circular la corriente nominal, aplicando una tensión reducida a un rodamiento estando el otro en cortocircuito. Se determina también mediante cálculos de impedancia de cortocircuito. Dentro de los ensados de partida tenemos el ensado de calentamiento, que es un ensado muy importante porque nos va a decir si realmente el transformador es de la potencia especificada. En este caso vemos el ensado sobre un transformador de 2500 kVA, en el cual el secundario se ha cortocircuitado y en el primario se alimenta con una corriente tal que equivale a las pérdidas totales, pérdidas de vacío más pérdidas de cortocircuito. Se dice que estamos en régimen estable cuando la variación del calentamiento de la capa superior del aceite es menor a 1 grado centígrado por hora. El calentamiento máximo promedio de los rodamientos debe ser menor a 65 grados y el calentamiento máximo de la capa superior del aceite es menor a 60 grados para que el ensado sea satisfactorio. Mediante fórmulas podemos calcular el calentamiento de la capa superior del aceite y para determinar el calentamiento medio de los rodamientos, cuando se estabiliza el transformador, se produce la desconexión y se van tomando valores de resistencia y de tiempo, para luego, a través de una regresión exponencial, poder determinar el valor de resistencia en el momento de la desconexión, que luego, a través de otras fórmulas, se determina el calentamiento de los rodamientos. También de este ensado se obtienen los parámetros para la realización del ensado de fatiga de cuba. Este ensado se realiza sobre cubas de drenado integral. Verifica el comportamiento de la cuba ante solicitaciones mecánicas originadas por ciclo de presión y de presión. 200 ciclos corresponden al ensado de remesa y 8000 ciclos en un ensado especial, como dijimos, que dura 11 días. Los parámetros son el periodo de 2 minutos, 8000 ciclos, presión máxima y mínima obtenida del ensado de calentamiento. Se produce una dilatación y contracción, simula la dilatación y contracción del aceite a lo largo de su vida útil. Estos 11 días simulan los 22 años de vida útil del transformador. Por último, se confecciona un protocolo con la gráfica que podemos ver ahí. Y si luego de los 8000 ciclos y se le hace un ensado de hermeticidad, no se observan pérdidas de aceite, se considera satisfactorio el ensado de fatiga de cuba. Otro ensado es el ensado dieléctrico con tensión de impulso. Este ensado verifica el comportamiento del transformador ante sobretensiones de origen atmosférico. Simula una descarga atmosférica del transformador. Ahí vemos el equipo de impulso, el transformador ensado y el registrador. Se le aplica al transformador una onda de impulso normalizada, que equivale a 1,2 microsegundos del tiempo de frente y 50 microsegundos del tiempo de cola, el 50% del valor cresta de corriente, de tensión. Están normalizados los valores de tensión cresta de ensado. Para un transformador de tensión nominal 13.200 voltios se le aplica 95.000 voltios. Para un transformador de 132 kV el valor cresta son 550 kV. A medida que se van aplicando las tensiones de impulso, que por norma se aplica una tensión de impulso reducida y 3 plenas. Acá se pueden ver los valores de tensión plena y reducida y corriente plena y reducida. El equipo permite ajustar automáticamente las escalas
y superponer una curva a la otra y ver si no hay diferencia entre las plenas y las reducidas, se considera satisfactorio el ensayo. Otro de los ensados especiales es el de cortocircuito externo en bornes. Como todos sabemos, los transformadores a lo largo de su vida útil están expuestos a cortocircuitos externos en bornes, que originan esfuerzos electrodinámicos del transformador sobre temperaturas, sobre corrientes. Los transformadores están diseñados para soportar estas solicitaciones, pero sobre un breve periodo de tiempo hasta que actúen las protecciones. Este ensado simula este cortocircuito externo. Lo que se hace es cortocircuitar el bobinado de baja tensión del transformador y alimentar en 13.200 voltios el primario del transformador mediante dos interruptores sincronizados en un tiempo de 500 milisegundos. A través de un registrador se obtienen los oscilogramas de tensión y de corriente. Antes de hacerle las aplicaciones de cortocircuito al transformador, se le realizan los ensados de rutina, medición de pared de vacío, cortocircuito, y luego de las aplicaciones también. Después se comparan y si no hay diferencia, se considera satisfactorio el ensayador. Finalmente, se decuba el transformador y se hace una inspección visual de la parte activa para comprobar que no hubo problemas. Como conclusión, podemos decir que los transformadores son máquinas diseñadas para funcionar por un largo periodo de tiempo con un mínimo mantenimiento. Pero la única forma de garantizar esto es que el transformador supere todos los ensados satisfactoriamente. Superado todos los ensados, se confeccionan los protocolos de ensado que se le entregan al cliente. Acá vemos un protocolo de ensado de rutina con los datos del transformador, del cliente, los resultados de los ensados, relación de transformación, resistencia de aislación, ensados dieléctricos, resistencia de los rodamientos, ensado de pared de vacío, cortocircuito, tipo de aceite utilizado y partida de aceite, y vigencia de calibración de los instrumentos con los cuales fueron hechos estos ensayos. Para el ensado de calentamiento también tenemos el protocolo con datos del transformador, los valores de resistencia medidos en frío, en caliente a lo largo del tiempo, los resultados del calentamiento de los arrodamientos y el calentamiento del aceite y sus respectivas curvas. También tenemos el protocolo de ensado de impulso, en el cual tenemos los datos del transformador, del equipo de impulso utilizado, los valores de tensión, pico, valores de tiempo de frente, tiempo de cola y los oscilogramas de tensión y de corriente.